Después de muchos años sin tener moto, en junio de este año, de 2024, probé para el canal la BMW S1000 XR. Una moto que me enamoró por su diseño y por su tecnología, pero que sin duda es una moto excesiva, por lo menos para mí, por su brutal motor de 170 caballos. Así que por culpa de haber probado la S1000 XR me entró el gusanillo de volver a tener moto. Comencé a buscar en el catálogo de BMW una moto que tuviera el mismo espíritu Sport Turismo que la S1000 XR, pero con un motor mucho menos potente, mucho menos exigente, hasta que encontré esta F900 XR. Una moto que tiene un espíritu mucho más aventurero, mucho más cómodo que la de su hermana, la F900R, y que además tiene un motor mucho menos exigente que el de la S1000. Una moto perfecta para mis necesidades y mis gustos. Si os quedáis a ver este vídeo, os explico por qué me he comprado esta moto y también os voy a explicar los dos fallos que ya me ha dado esta F900 desde que la tengo y que, ojo, son fallos comunes a todas las motos de BMW. Esto es Top Drivers y hoy probamos mi moto, la BMW F900 XR. Sin duda lo primero que me llevó a fijarme en esta moto fue su diseño. Y es que a mí siempre me han gustado las naked. De hecho, mi última moto fue una Ducati Monster 696 en el año 2008. Esta moto, aunque penséis que tiene una estética más parecida a una Sport Turismo, segmento que está muy de moda a día de hoy, pero os garantizo que es más parecida a una naked cuando la conducimos. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque tiene muchos más aditamientos estéticos, mucho más carenados, sobre todo en la parte frontal, que la moto de la que deriva, la F900R, pero si os fijáis, el parabrisas delantero apenas nos protege del viento. Es cierto que tiene un poco de regulación en altura, pero muy poca, pero como os digo, con este parabrisas de serie, es cierto que también se puede cambiar y poner otro mucho más grande, pero esta moto en esta configuración apenas nos protege del viento, un poco más que una naked. Por lo tanto, a la hora de conducirla, en cuanto a la protección del viento, como os digo, muy parecida a una naked, luego lo veremos en la prueba de conducción, pero eso sí, es una moto mucho más cómoda y que se siente también una moto más grande, más voluminosa a la hora de conducirla que su hermana, la F900R. Por eso, aunque muchos estéis pensando en esta moto como una Sport Turismo, para mí es más una naked que una Sport Turismo. Os pongo un ejemplo comparándola con una de sus principales rivales, la Yamaha Tracer. La Yamaha Tracer de serie tiene mayor protección contra el viento, tiene una cúpula y un parabrisas más grandes y además tenemos un asiento también más largo en la Yamaha. Esto quiere decir que a la hora de llevar un pasajero en la Yamaha va a ir más cómodo el pasajero, mientras que aquí, como tenemos un sillín más corto, lo que tenemos es una estética mucho más deportiva. Esta BMW tiene, para mí, una estética mucho más deportiva que la Yamaha Tracer, pero como os digo, la Tracer es una moto más cómoda a la hora de viajar. Otro aspecto importante en cualquier moto, la posición de conducción. Os tengo que decir que la posición de conducción de esta F900 XR es claramente más cómoda que la de una naked o la de una R. Fijaos que vamos mucho más erguidos, no tenemos la necesidad de ir tan echados hacia adelante como en una naked o en una R, y esto hace que, por ejemplo, cuando realicemos viajes largos, esta moto sea mucho más cómoda, y también a la hora de llevar un pasajero en la parte trasera vamos a poder llevarlo con mayor comodidad. Y un último detalle, si os fijáis, yo mido 1,80 y fijaos que no llego a apoyar todo el pie en el suelo, por lo tanto una persona que mida menos de 1,70 va a tener ciertas dificultades a la hora de maniobrar esta moto, sobre todo en parado. Vamos con otro aspecto, como siempre, muy importante a la hora de comprar un coche o una moto, su precio. El precio de esta BMW F900 XR parte de los 12.950 euros por los 12.500 de la Yamaha Tracer, así que el precio no es un motivo para comprar una u otra moto porque están muy cerca en cuanto a precio. Lo que sí que os tengo que decir también, cuando probé la S1000 XR me llamó mucho la atención, es que a día de hoy se pueden poner una cantidad de extras brutales en las motos y más aún en BMW. Esto, como os digo, me llamó mucho la atención porque ha cambiado, es una de las cosas que más ha cambiado con respecto a la década del 2000 en las motos. Esta moto, que tiene todos los paquetes opcionales que se pueden pedir para esta F900, tiene un precio de 15.900 euros, es decir, unos 2.000 euros más en paquetes de equipamiento. Os voy a comentar todos los paquetes de equipamiento que tiene esta moto porque siempre es muy interesante que sepáis todo lo que lleva cada uno para elegirlos o no elegirlos. Por cierto, yo esta moto no la compré nueva, como podéis ver en la matrícula es de segunda mano, es de 2023 con 4.000 kilómetros y me costó 12.000 euros. El primer opcional que lleva esta moto, ya lo estáis viendo, es el acabado Sport. Aquí lo tenéis, el acabado Sport, y que incluye básicamente este color azul para la moto. Los otros dos colores disponibles para esta F900 XR en 2024 son blanco y negro, que a mí personalmente no me gustan. Por ejemplo, en 2021 o 2022 esta moto estaba disponible con un color amarillo tirando a oro,
que a mí personalmente tampoco es que me guste mucho, pero más que el blanco y el negro sí que me gustan. Bueno, este acabado Sport cuesta 230 euros y los otros 4 paquetes de equipamiento que puede incluir esta moto, que como ya os he comentado antes, esta unidad los lleva a todos, son el paquete activo, paquete touring, paquete confort y paquete dinámico. Vamos a ver qué incluye cada paquete. El primer paquete de equipamiento es el paquete activo, que cuesta 650 euros y que añade, por ejemplo, el modo de conducción Dynamic Pro. Fijaos que tenemos aquí esta tecla Mode en la que podemos seleccionar los diferentes modos de conducción y tenemos este modo de conducción específico, el Dynamic Pro, en el cual podemos configurar completamente a nuestro gusto muchos parámetros de la moto, como por ejemplo la respuesta del motor. Este paquete activo añade también el ABS Pro. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que en función de los modos de conducción vamos a tener una mayor o menor asistencia o intrusión del ABS en los frenos. Tenemos también el DBC. ¿Qué es esto del DBC? Bueno, pues el DBC es un asistente a la conducción que básicamente lo que hace es que cuando la moto detecta que vamos a realizar una frenada de emergencia, aplica más potencia de frenado en los frenos. Y gracias a este paquete activo también tenemos los puños calefactables, aquí los tenéis, y también los soportes para las maletas. Otro paquete de equipamiento es el paquete Confort, que cuesta 870 euros. Es el paquete de equipamiento más caro que se puede incluir en esta BMW, pero es que, claro, añade, por ejemplo, el caballete central, que esto es algo que a mí me sorprende, que en una moto que parte prácticamente de los 13.000 euros no venga de serie un caballete central. Pero bueno, tenemos también la cadena M Endurance, que según BMW es una cadena que no necesita mantenimiento durante toda la vida útil de la moto. Tenemos también el Keyless Ride, es decir, el arranque sin llave, arranque con este botón que tenemos aquí. Y tenemos también la suspensión adaptativa Dynamic ESA, que podéis distinguir porque fijaos que tenemos este cilindro en color oro y aquí tenemos la inscripción Dynamic ESA. ¿En qué consiste esta suspensión? Bueno, pues básicamente es una suspensión adaptativa que se puede regular tanto en dureza como en precarga el amortiguador central. El paquete dinámico añade por 714 euros el cambio Pro, que básicamente es un cambio semiautomático. Ahora en la prueba de conducción os explicaré cómo funciona. Y también añade el faro Headlight Pro. Bueno, para los que hayáis conducido o tenido motos hace 15 o 20 años, sabréis que las motos apenas enfocaban, tenían unos faros que tenían una iluminación muy pobre. Bueno, pues la iluminación que tienen a día de hoy las motos, y especialmente este faro Headlight Pro, es impresionante porque además es una luz adaptativa. Cuando estamos conduciendo de noche, en función de si tumbamos la moto a izquierdas o a derechas, dirige el haz de luz, como os digo, a izquierdas o a derechas, es decir, hacia donde vaya la curva, con lo cual el haz de luz hace que enfoque la curva de una forma impresionante y mejore mucho la visibilidad y la seguridad cuando estamos conduciendo, como os digo, de noche. El último paquete de equipamiento que se le puede incluir a esta BMW es el paquete Touring, que por 470 euros incluye el control de crucero. Aquí tenéis los botones para el control de crucero, así se activa y así podemos subir o bajar la velocidad, y también incluye la preinstalación para el GPS. Fijaos que la preinstalación de BMW es este soporte que tenéis aquí debajo, y yo aparte le he comprado esta pieza que tenemos aquí, la he comprado por Amazon, no recuerdo lo que me costó, 10 o 15 euros, y añade estas dos entradas USB para poder, por ejemplo, llevar aquí el teléfono e ir constantemente cargándolo. Esto es un detalle de equipamiento que a mí personalmente no me gusta, y es que no tenemos ninguna entrada de USB aquí en esta moto, en el manillar, algo que a día de hoy en muchas motos modernas sí que tenemos entradas de USB en la piña izquierda o en la piña derecha. Bueno, pues esta BMW no tiene entrada de USB aquí cerca del manillar. El motor de esta F900XR es un motor bicilíndrico en línea de 895 centímetros cúbicos. Este motor os tengo que decir que no lo fabrica BMW, sino que lo fabrica Lonzin, un fabricante chino de motores. Y es que hace más de 2 décadas BMW confía la fabricación de sus motores de cilindrada mediana, entre comillas, vamos a llamarlo así, a fabricantes externos. Por ejemplo, si no recuerdo mal, en la década del 2000 también había BMWs que llevaban motor fabricado por Rotax. Esto no significa ni que sea un motor poco fiable, ni que sea un motor malo, que va, de hecho es un motor muy fiable y sobre todo que tiene muy buena respuesta a bajas revoluciones. Lo primero que nos podría venir a la cabeza cuando estamos hablando de un motor bicilíndrico es que es un motor que transmite muchas vibraciones. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Este motor fabricado por Lonzin tiene 2 ejes antivibraciones contrarrotantes y además un embrague antirrebote que evitan que este motor transmita vibraciones. Evidentemente transmite más vibraciones que un motor de 4 cilindros, pero como os digo, es probablemente el motor bicilíndrico más fino y más suave que he probado en una moto. En cuanto a sus números, tenemos 105 caballos a 8.500 revoluciones y 92 Nm de par para una moto que pesa 216 kilos. Y en cuanto a las prestaciones, bueno, pues son una auténtica locura como en cualquier moto que se precie. Tenemos un 0 a 100 en 3,6 segundos y una velocidad máxima de 216 km/h.
Sin duda otro aspecto muy importante en cualquier moto actual y en el que se denota también que la tecnología ha entrado de lleno en el mundo de la moto es en esta pantalla de 6,5 pulgadas que tenemos no solo en esta BMW sino en cualquier BMW. Es una pantalla que me encanta por toda la información que ofrece porque es muy fácilmente legible. En este caso, al igual que si me seguís os digo siempre que los coches, las pantallas táctiles actuales están, bueno, fuera de órbita y fuera de control porque deberían desaparecer, pero en cambio esta pantalla de 6,5 pulgadas en esta moto nos ofrece una información que no nos ofrecería un cuadro de instrumentos analógico de toda la vida. Además, fijaos que en esta tecla menú nos podemos ir a este menú Sport. Cuando estamos realizando un tramo de curvas tenemos toda la información que nos interesa en un tramo de curvas. Las revoluciones en grande, tenemos aquí la marcha en la que estamos circulando, también tenemos la intrusión del DTC, que os lo he explicado antes, el control de tracción y también la potencia de frenado que estamos aplicando en cada momento. Y además también el grado de inclinación. Esto es algo que te pica, bueno, y que te puede llegar a jugar una mala pasada porque te picas en ver cuántos grados eres capaz de inclinar la moto. Desde luego que a los 65 o 66 que llega Marc Márquez, desde luego que nosotros no vamos a llegar. Bueno, no os voy a explicar más en profundidad esta pantalla porque ya os la expliqué en el vídeo de la S1000 XR y sí que os tengo que decir, bueno, estáis viendo estos dos símbolos parpadeantes, esto se quita cuando arrancamos la moto, pero este no. Ya os he comentado antes al principio del vídeo que esta moto ya ha tenido dos fallos desde que la compré y como me parecen fallos suficientemente importantes y que sobre todo son fallos comunes a todas las motos de BMW, os prometo que en breve os voy a hacer un vídeo en el que os explico los dos fallos que ha tenido esta moto y que tienen todas las motos de BMW. Los frenos en esta moto desde luego que están a la altura de lo que es una moto de 105 caballos con este peso y también de este precio, ojo. Tenemos en el eje delantero dobles discos de 320 milímetros con pinzas de 4 pistones que os aseguro que frenan una auténtica barbaridad. Y el freno trasero, bueno, no es tan bueno como el delantero. En este caso la potencia de frenado podría ser un pelín superior, pero bueno, tenemos un disco de 265 milímetros con una única pinza flotante. Os tengo que decir aquí, aunque ahora os lo comentaré en la prueba de conducción, que difiere mucho la asistencia del ABS en función del modo de conducción que seleccionemos. Por ejemplo, cuando estrené esta moto, como llevaba mucho tiempo sin conducir motos, durante bastante tiempo la llevé en modo de conducción Rain, que es un modo de conducción, como su propio nombre indica, para lluvia, y esto hace, por ejemplo, que el control del ABS fuera muy intrusivo y que en cuanto rozas la palanca del freno, enseguida nos saltara el ABS y nos empezara a rebotar la palanca del freno. Por eso, en conducción normal con asfalto seco, no con asfalto mojado, nunca optéis por el modo de conducción Rain porque, como os digo, el ABS es muy intrusivo y os va a molestar mucho a la hora de conducir en seco. Por último, antes de irnos a conducir esta F900 XR, vamos a escuchar el sonido de escape, que como a día de hoy en todos los coches y motos, al tener tantas medidas anticontaminación, al tener todo este mazacote que tenemos aquí en la parte de abajo de la moto, no va a ser un sonido que no se enamore, pero bueno, es un sonido típico de motor bicilíndrico. También tenemos el escape de serie, evidentemente, con un escape aftermarket, desde luego que mejoraría mucho. Pero bueno, vamos a escucharla primero en modo road y luego en modo dynamic, porque hay una pequeña diferencia. Así que nada, vamos a escucharla. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de esta F900 XR y lo primero que os quiero comentar, como os vengo diciendo a lo largo de todo el vídeo, es que la protección contra el viento en esta moto no es muy buena con esta pantalla de serie, incluso en su posición más elevada. Bien es cierto que podemos comprar otras pantallas mucho más grandes, tanto en concesionario oficial como en páginas de repuestos, pero os tengo que decir que con esta pantalla de serie, cuando vamos a 100 o 120 km por hora por autovía, desde luego que la protección contra el viento es muy baja y nos va golpeando todo el rato, tanto en el casco como en el pecho. En cambio, uno de los aspectos que más me gusta de esta F900 XR es su posición de conducción, porque es una posición erguida y básicamente muy cómoda. Desde luego que no nos vamos a cansar de conducir esta moto 2 o 3 horas hasta que se nos acabe el depósito y tengamos que parar a repostar, os lo aseguro. Y a esta comodidad contribuyen también unas suspensiones cómodas que filtran muy bien los baches de la carretera. El equipo de frenos de esta moto es muy bueno, sobre todo los frenos delanteros. En cuanto al freno trasero, que no es que tenga una potencia muy destacada,
pero lo que sí que tenéis que tener en cuenta es lo que os he comentado antes, el modo de conducción a la hora de la intrusión del ABS. En modo Rain el ABS es muy intrusivo, por eso no os recomiendo que lo utilicéis con asfalto seco, porque como os digo, es muy molesto que nos vaya permanentemente rebotando la pata del freno trasero. Con asfalto seco siempre es mejor utilizar el modo Rain. La F900 XR es una moto ágil, de hecho me ha sorprendido muchísimo lo ágil que es para circular por ciudad con mucho tráfico. Es una moto cómoda para hacer recados por el pueblo o la ciudad sin que su peso o dimensiones sean un punto en contra, desde luego. Con las dos maletas de 35 litros podemos incluso hacer una compra para toda la casa. El motor bicilíndrico de esta BMW tengo que decir que empuja una auténtica barbaridad, mucho más de lo que nos podrían hacer pensar esos 105 caballos. A ver, con respecto a las vibraciones a baja velocidad, por debajo de 3000 revoluciones sí que es cierto que a veces nos puede transmitir algún tipo de vibración. Cuando estamos saliendo de un semáforo, por ejemplo, tenemos que ser cuidadosos con el embrague porque si no nos puede transmitir alguna vibración indeseada. Pero cuando pasamos de las 5000 revoluciones, este motor se vuelve rabioso. Incluso tenemos un sonido bastante deportivo y que nos invita a realizar una conducción deportiva, sobre todo ya cuando pasamos de las 7000 revoluciones. Esta moto es una auténtica delicia. Como os decía al principio, estos 105 caballos son más que suficientes para viajar cómodamente dos personas, y con maletas cargadas, bueno, no vamos a tener ningún tipo de falta de potencia en ninguna circunstancia. Con respecto al Quick Shifter, el cambio semiautomático que tiene esta moto, os tengo que decir que funciona a las mil maravillas por encima de 5000 revoluciones. Pero en cambio, por debajo de 5000 revoluciones, si intentamos utilizarlos, intentamos cambiar sin coger el embrague, es un cambio bastante brusco. Yo os tengo que decir, por la experiencia que tengo ya conduciendo esta moto, que es mejor que cuando vamos a baja velocidad, cuando vamos por ciudad, cojamos siempre el embrague, porque el cambio va a ser mucho más fino, mucho menos brusco, y a partir de las 5000 revoluciones y en conducción deportiva sí que es una auténtica delicia cambiar sin embrague con este Quick Shifter. Otro aspecto que me gusta mucho de esta moto y de su motor es el consumo. Tenemos un consumo súper ajustado para lo grande que es la moto, y recordemos que una moto de 219 kilos. El consumo homologado por BMW para esta F900 XR es de 4,2 litros. Un consumo que perfectamente podemos hacer con control de crucero y viajes largos. Evidentemente, en consumo mixto nos vamos a ir a 5,1 litros, que es el consumo que yo actualmente llevo en la moto, si tenemos en cuenta que también vamos a callejear mucho y vamos a hacer mucha conducción urbana. Pero como os digo, aún así me parece un consumo súper ajustado para una moto de este peso y de este nivel de potencia. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar de esta F900 XR, una moto que básicamente para mí es una naked con un poco más de protección contra el viento, protección que podemos mejorar si cambiamos el parabrisas delantero, pero que sobre todo tiene una posición de conducción más cómoda y más recorrido de suspensiones, con lo cual es una moto perfecta para el día a día, para circular entre el tráfico, como ya os he comentado en la prueba de conducción, y que sobre todo también podemos disfrutar con ella tanto viajando como realizando un tramo de curvas, eso sí, a un ritmo menos vivo que en el de una F900R. Cuando compré esta moto estuve a punto de comprar un Mercedes SLK de segunda generación, que básicamente tiene aproximadamente el mismo precio en el mercado de segunda mano que esta moto, así que cuando tenga esta moto un año o un año y pico decidiré si continuar con la moto, que de momento me está encantando y me estoy divirtiendo mucho a los mandos de esta F900 XR, o si por el contrario, como objeto de disfrute, me compro un Z4 o un Mercedes SLK. Esa era la decisión hace unos meses, en verano. Esta moto la compré en julio de 2024, he esperado hasta noviembre o diciembre para hacer el vídeo porque hacía mucho tiempo que no conducía una moto y quería tener unas conclusiones más específicas de lo que es esta moto, y yo creo que más o menos ya os podéis hacer una idea de lo que es una F900 XR, nada más. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.